Primer libro de Samuel. ¿Quién escribió este libro? Se dice que fue Samuel, Gad y Natán. ¿Cuándo fue escrito? Fue escrito para el año 931 a 722 a.C. El libro fue dirigido de una manera universal, enfatizando la historia del pueblo de Israel. Y fue escrito en Jerusalén, Mizpa y Rama. Estos dos libros de Samuel, y estaremos hablando del primero, son uno de los libros de la Biblia hebrea. O sea, pertenecen a la Biblia hebrea. Nos cuentan en detalle los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y los primeros reinos o tiempos de reino. Israel rechaza a Jehová su Dios y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David, junto con un relato de Samuel, el último de los jueces. El periodo histórico de 130 años, que es el periodo de la vida de Samuel, Saúl y David, es el que abarca el libro. En el principio es la continuación de Jueces. Había una anarquía religiosa y política, y en medio de esto nace Samuel, con 12 tribus independientes y muchos enemigos. Estos últimos son ciudades-estado donde se establecía el gobierno, pequeños reinos, y el centro de adoración era Silo. Dios quería ser el rey de Israel, pero Israel quería un rey humano, al igual que las otras naciones alrededor, y pide un rey y rechaza a Dios. Y en David Dios hace pacto con él, anunciando al Mesías Jesús. El tipo de género literario que utiliza es el de crónico histórico y análisis biográfico. La idea principal del libro es la sustitución de Dios gobernando por los jueces por un rey como las otras naciones de la época. Las palabras clave en este libro son efod, juez, arca, ikabod, juzgar, pecado, mal, espíritu de Dios, espíritu malo, juez. Los temas son reino y pacto, el arca del pacto, hazañas y proezas de David. La cobertura histórica abarca desde el nacimiento de Samuel, año 1100 aproximadamente antes de Cristo, hasta el final del reinado de David, año 750 antes de Cristo. El énfasis es en el principio del reino de Israel, la preocupación por el reino y por la lealtad al pacto. La mayor parte de la acción registrada en Primera y Segunda Samuel se llevó a cabo en las zonas montañosas en la tierra de Israel o alrededor de ellas. La nación de Israel estuvo concentrada en su mayor parte en un área que iba de 144 kilómetros del campo montañoso de Efraín al campo montañoso de Judá. La altura central oscila en una altitud de alrededor de 457 metros. Las principales ciudades son Silo, residencia de Elí, Ramá, Gaba, Belén.
La tradición judía le asignó la escritura de Samuel a Samuel mismo, o a Samuel, Natán y Gad. Esto está basado en 1 Crónicas 29:29. Pero Samuel no puede ser el escritor porque su muerte se registra en 1 Samuel 25:1 antes que los acontecimientos asociados con el reino de David llegaran a suceder. Además, Natán y Gad fueron profetas del Señor durante la vida de David y no habrían estado vivos cuando se escribió el libro de Samuel. Aunque los registros escritos de estos tres profetas podrían haber sido usados para la información en la escritura de 1 y 2 Samuel. El autor humano de estos libros en realidad es desconocido. Los libros de Samuel no contienen indicación clara de la fecha de la composición. Los libros de Samuel contienen varios retos de interpretación que han sido ampliamente discutidos. Por ejemplo, ¿cuál de los manuscritos antiguos es el más cercano a los escritos originales? Otro reto es ambivalente Samuel en referencia al establecimiento del reino humano de Israel? Se dice que mientras que en 1 Samuel 9:11 presenta una posición positiva de reinado, en 1 Samuel 8 y 12 son frecuentemente antimonárquicos. Los temas históricos y teológicos abarcados en el libro podemos mencionar, por ejemplo, cuando 1 Samuel comienza en términos espirituales, Israel se encontraba en un punto bajo. El sacerdocio estaba corrompido, 1 Samuel capítulo 7, versículos 3 y 4, y los jueces eran deshonestos, 1 Samuel capítulo 8, versículos 2 y 3. A través de la influencia del piadoso Samuel, 1 Samuel 12:23, y David, 1 Samuel 13:14, estas condiciones fueron cambiadas. Durante los años narrados en 1 y 2 Samuel, los grandes imperios del mundo antiguo estaban en un estado de debilidad. Ni Egipto ni las potencias de Mesopotamia, Babilonia y Asiria eran amenazas para Israel en esos tiempos. Hay 4 temas teológicos predominantes en 1 y 2 Samuel. El primero es el pacto davídico. Los libros están estructurados desde el punto de vista literario por 2 referencias al rey ungido en la oración de Ana, 1 Samuel capítulo 2, versículo 10, y el cántico de David, 2 Samuel capítulo 22, versículo 51. Esta es una referencia al Mesías, el rey que triunfaría sobre las naciones que se oponen a Dios. Un segundo tema es la soberanía de Dios, claramente vista en estos libros. Un ejemplo es el nacimiento de Samuel en respuesta a la oración de Ana, 1 Samuel capítulo 9, versículo 17. En tercer lugar es la obra del Espíritu Santo al capacitar hombres para tareas divinamente determinadas. Es evidente, el Espíritu del Señor vino tanto sobre Saúl como sobre David después de haber sido ungidos como reyes. En cuarto lugar, los libros de Samuel demuestran los efectos personales y nacionales del pecado. Queremos decir las consecuencias que tiene el pecado a nivel personal y nacional. Los pecados de Elí y sus hijos resultaron en la muerte de cada uno de ellos. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 al 17. Este libro tiene varios capítulos, pero es más conocido como 1 Samuel, el cual es su nombre en hebreo y así se usa en la mayoría de las traducciones españolas. Originalmente 1 y 2 Samuel eran un solo libro, pero posteriormente fueron divididos y se les dio el nombre de Primera y 2 Reyes. El actual 1 y 2 Reyes antes se llamaban Tercera y Cuarta Reyes. Y Samuel
registra el establecimiento del reino de Israel en Israel, y 2 Samuel, la consolación y expansión del reino. Samuel se encuentra en la sección histórica del Antiguo Testamento. A pesar de que aquí se registran con precisión personas y eventos históricos, los hechos de este libro indican la relación de esas personas con Dios y su voluntad. Importancia en la Biblia del libro de Samuel. Destacados historiadores modernos han considerado los libros de Samuel una de las mejores historias antiguas. La mención de libros escritos por profetas, Primera Crónica 29:29, el hecho de pertenecer a los profetas anteriores en la Biblia hebrea, la actitud cultural de los círculos proféticos y la interpretación dada de la historia de Israel indican en estos libros una estrecha relación entre el profetismo y la historia bíblica.